El hombre que calculaba. Claro. Pero me interesa. ¿Cómo? Era vacila. Sí, sí. Desde ayer está así, medio sabroso, claro. Pero hoy día lo veo contento. Tiene razón, ¿cierto? Lo ha logrado. Lo logró, ¿cierto? Ya se está estimulando cada vez. ¿Ya está listo o no, Cristian? Claro. Pero de arriba, ya, en este caso, muy buenos días, niños y niñas, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Me botó todo. No. Dios mío. Qué brava, qué brava. Está bien. Paciencia, paciencia. Vamos poco a poco. ¿Está bien? Así, no te desanimes. No te me achicopales. ¿Cómo estás, Valentín? Ah, te ha robado el sitio de Marino Flavio. Acá hay asiento, una mesita si quieres. Ah, ya, quieres sentarte al lado de Joseph, ¿no? Joseph, tu bejo, ¿no? Tu causa. Se agarran entre ustedes. Ah, ya. Estamos hablando de un debate, claro, matemático, verbal. Claro. Bien, chicos. Vamos entonces hoy día a continuar. Te extrañé, Valentín, ¿ah? Ayer yo te esperé en la tarde, ¿sí? No sé si sabías que iba a venir. Ah, estabas mal. Ah, ya, sí. Ella lo dejó mal. ¿Qué pasó? Y tú no has venido tampoco, ¿no? Ah, tú no vienes en la tarde, ¿no? De la tarde, okay. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya estás mejor ya? No estás con virus, ¿no? No, no estás contagioso. No, Alexandra. Los malintestinos. Alexandra bien protegida. No, solo los malintestinos. Bien. Listo, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rachel? ¿Positivo? ¿Sí? Tranquila. Como operada. Estás muda de... Te voy a hacer hablar, video. Ya. Bueno.
¿Quién más me falta aquí? Falta uno aquí, Flavio. ¿Quién falta? Siento la ausencia de alguien. ¿A quién? Arles. Arles, ¿dónde está Arles? ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. Pero ayer ha venido Arles, acá ha estado en la tarde noche, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha venido? Ha ido a la iglesia. ¿Ah? Ha ido a la iglesia. Ha ido a la iglesia. Ay, 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 mira, qué lindo. Pero, ¿lo dicen irónicamente? ¿O que él es ateo? No, él es Pues guarda, parroquiano. A ver, definamos eso. ¿A qué te refieres con parroquiano? Porque tú sabes que parroquiano tiene un contexto un poquito furtivo, ¿no? Escondido, ¿cierto? Sexual, por no decirlo. ¿Sabías que párroco también, o parroquiano, se le llama a los caprichos? ¿Sabían eso también? Entonces, acláreme esa situación. No me digas que Arles es capricho. ¿Sí? Yo lo estaba imaginando como un monaguillo a Arles ahí. Sí, lo estoy imaginando. Mi mente casta y pura, al final me conducía a esa imaginación. ¿Pero qué? ¿No es así? ¿No? Claro, es que te estoy hablando en sentido contextual. En el colegio, por ejemplo, teníamos un compañero que le decíamos parroquiano, porque el hombre estaba metido en esa onda, en ese mundo, en el colegio. Estaba cuarto y quinto de secundaria. Muy bien. Ya está. Muy bien, chicos. Entonces, no me llames. ¿Está bien o no? Estoy ocupado. ¿Qué va a ser? No, pero lo voy a mutear. Ya saben, muchachos, no se contestan las llamadas en clase. No, le he colgado. Si no, yo he hecho la fila. Ya, chicos. Vamos entonces hoy día a continuar nuestro trabajo, ¿ya? Le vamos a dar una pichanguita verbal hoy día, ¿sí? Antes de pasar a desarrollar nuestros textitos, ¿ya? Vamos a hacer un remember, ¿ya? Un remember. A ver, ¿qué fecha estamos hoy día, chicos? 17 ya, ¿cierto? Wow, ya pasamos quincena de marzo y el mesecito de marzo, nuestro verano se va terminando. El 22 de marzo se acaba nuestro verano. Y ahora vamos a entrar a un proceso otoñesco, ¿ya? Vamos a entrar al frío. Bien. Vamos a hacer un recordatorio, ¿ya? Mufasa una vez le dijo a Simba, y recuerde. A ver, ¿qué vamos a recordar hoy día? ¿Qué necesito que recuerdes hoy día? Esto. Lo que tú vas a leer hoy día es esto. Texto argumentativo. Pero, ¿de dónde viene el texto argumentativo? Entonces, yo les había enseñado, no me digan que no fue así, por favor. Yo les he enseñado la diferencia entre lectura, texto y discurso, ¿sí o no? ¿Lo recuerdas? ¿O no les enseñé aquí eso? ¿Creéis? ¿Les enseñé o no? Creo que no, ¿no? A otro lado, sí, a otro lado. A ver, mira acá. Estas palabritas, ¿qué pensamos que son? Iguales, ¿cierto? Ah, profe, lectura, texto y discurso es la misma vaina. En razonamiento verbal son lo mismo. ¿Ok? Vamos a hacer aquí una precisión, ¿ya? Una precisión. A ver. Cuando hablamos de lectura, vamos a hablar en sí de ¿qué? De un proceso.
Cuando hablamos de un texto, estamos hablando de un conjunto de palabras cuya finalidad es emitir un mensaje. Y el texto, esto sí les he enseñado, contiene los siguientes componentes. ¿Te acuerdas? A ver, mencióname sus componentes. ¿Cuáles son? Ajá, muy bien. El título, pero primero empecemos con el tema, ¿está bien? Tiene un tema, idea principal, las ideas secundarias, la información puntual. ¿Qué me dijiste también? Título, ¿correcto? ¿Sí o no? También tiene el famoso campo, ¿sí? Entonces, mira la gran diferencia entre lectura y texto, ¿ok? Ahora, un poquito más de repente hablar de la lectura, ¿ya? Si estamos diciendo que es un proceso, este proceso contiene 3 fases. ¿Cuáles son esas 3 fases? La primera se llama percepción. La segunda se llama comprensión. Y la tercera se llama interpretación. Cuando ustedes leen, chicos, tienen que percibir, comprender e interpretar. Cuando observas un texto, tienes que identificar sus componentes como el tema y la idea principal. Y cuando hablamos de un discurso, adivina, ¿en qué se diferencia el discurso de la lectura y el texto? El discurso viene a ser un estilo o forma. ¿Qué forma, profe? Forma textual. Y, profe, ¿qué pasa con eso? ¿Cuáles son esas formas? Mira sus 4 styles, sus 4 estilos. ¿Cuáles son? Los has escuchado, ¿ah? Pero ahora lo vas a clasificar mejor. ¿Has escuchado la palabra expositivo? Es un tipo de discurso. El otro, ¿cómo se llama? Narrativo. ¿Está bien o no? Otro, ¿cómo se llama? Descriptivo. ¿Y el otro cómo se llama? Adivina, adivinanza, ráscate la panza. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Rachel? Quiero que hable Rachel. ¿Cómo se llama Rachel? ¿Cómo se llama, mi amor? ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo? Interpretativo. Acá está haciendo. Se llama argumentativo. Y esto es lo que vamos a hacer hoy día. Ahora, ¿entendiste lo que vamos a hacer hoy día? ¿Cómo dijiste? ¿Entendiste? Y dijiste. Hubieron muchos que no me entendieron. Hubo, muy bien, chévere. Qué bueno que me hayan entendido. Hayan entendido. Ok. Señoras y señores, ¿cuál es la diferencia entre un estilo expositivo, narrativo, descriptivo y argumentativo? A ver, vamos a hacer una chiquita acá. ¿Está bien o no? ¿Sí? El expositivo. ¿Qué hace el expositivo? ¿Qué es lo que te expone? Hechos reales. ¿Correcto? ¿Qué es lo que te presenta el narrativo? Esta historia, ¿qué contiene? Mira, contiene realidad, adivina, adivinanza, ráscate la panza. Realidad más fantasía. ¿Correcto hasta aquí? ¿Sí? O sea, en la narración o en los estilos o en los discursos narrativos se combinan la realidad con la fantasía. ¿Eso dónde lo vemos? Por ejemplo, en la literatura. ¿Correcto? En la literatura podemos ver cuentos, fábulas, mitos, leyendas, novelas, ¿cierto? Que combinan en este caso realidad o datos reales con fantasía. Muy bien. Chicos, adivinen. ¿Qué crees que va a ser el descriptivo? ¿Qué cosa va a describir? Característica. Puede ser de una persona, de un personaje, de un lugar o de una cosa mariposa. ¿Todo bien? Y cuando hablamos de un texto argumentativo, ¿qué es
¿O en qué se diferencia? ¿Qué contiene? Claro, contiene tesis y argumentos. Muy bien, amigo Wolverine. Excelente. Por eso se llama argumentativo. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué cosa? El discurso argumentativo. ¿Les había enseñado esto? Díganme que sí, por favor. Ya se fue Flavio, ahora sí, sean sinceros. Ya me dejaron mal. Ya se fue Flavio. ¿Les había enseñado esto? ¿Sí? ¿No? Solamente texto nomás les enseñé. O sea que no les hice la diferencia entre proceso, entre lectura y discurso, ¿no? Ah, ya. Disculpen, chicos, yo un poco más se había jurado. Esto ya les enseñé, a monstruos, lobos y lobas feroces. Ay. Seguimos entonces. Varón. Ahora, hablemos del texto argumentativo, pero quiero enseñarte algo aquí, ¿ya? Quiero enseñarte básicamente la estructura. Cuando hablo de estructura, estoy hablando de su forma, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? A ver, permítame por favor aprovechar el espacio que tengo aquí. ¿Ya? Van a ver que una vez, chicos, les dé estos datos, lo vas a hacer pero como jugando los textos. ¿Está bien o no? Lo quieres hacer así, redondito, suavecito, bien bonito y ajustadito. Entonces, mira, solo aplicamos esto, ¿ya? Y en este caso, voy a enumerar sus partes de un texto argumentativo. ¿Qué presenta un texto argumentativo, profesor? Primero, la introducción. Tú dirás, profe, ¿y qué con la introducción? ¿Qué es lo que hace? La introducción presenta, ¿qué cosa? Adivina. ¿Qué presenta? El tema. Pero este tema lo vas a reconocer como ¿qué? Como un asunto polémico. Por ejemplo, lobo feroz ahí. Lobazo, ¿estás ahí? Lobo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás ahí? Papi, cuando hablo de asunto polémico, ¿a qué me refiero? Claro, controversial, viene de polémica, de polemia, o sea, el asunto cuando es polémico es porque se discute, se pelea, se debate, se contraargumenta. ¿Me dejo entender o no me dejo entender? Bien. Ahora, después de la introducción, viene esta parte que se llama tesis. Bien. Y la tesis, ¿qué cosa viene a ser? Claro, se le llama, mira, le llaman de diversas formas, chicos, ya no sé si colocarlas todas. Valoración crítica del autor del texto. Otros le llaman postura, otros le llaman posición, otros le llaman punto de vista del autor del texto. ¿Ok? Y tengo que recalcarles que la tesis, ¿ya? Dentro de un texto argumentativo, adivina qué función puede cumplir. Adivina. ¿Qué significa I.P? No me digas inversamente proporcional porque te meto un cachetado. ¿Qué significa I.P? Idea principal. La tesis la puedes considerar como la idea principal de un texto, ¿pero qué texto? Argumentativo. ¿Todo bien hasta acá, chicos? Listo. Después de la tesis, que es el punto de vista del autor, o el pensamiento del autor, viene ¿qué cosa? El argumento. ¿Qué argumento, profe? Argumento central. Y el argumento central, ¿ya? Lo puedes reconocer como ¿qué?
como una razón, como una explicación o una fundamentación. Mira esta palabraza, general. ¿Correcto? Por último, los argumentos secundarios. Y en argumentos secundarios, mira, estoy buena gente hoy día. Te voy a dar más detalle, o lo dejo ahí nomás. ¿Sabes? Yo quiero colocarte cuatro puntos. Yo decía, ¿quién está abriendo el cambio? Decía yo. ¿En qué momento entró Ford? Del cielo creo que vino. El tragaluz vino, ¿no? Como un rayo. Agachadito. ¿Cómo la alucinas, no, Cristian? Agachado en la máquina de veces. No, pero me parece un gato a veces del profesor Flavio, ¿no? En silencio ingresa, ¿no? Ya. No, te prometo, escuchaba el caño y decía, ¿en qué momento pasó, Dios mío? Ya. No, lo que pasa es que yo sí debo sentir, se supone, yo presiento, ¿no? Pero no sentí la presencia de hijo de Odín. Muy bien. A ver, argumentos secundarios. ¿A qué puedes llamar tú argumentos secundarios? Mira, si el argumento central es una fundamentación general, los argumentos secundarios vienen a ser razones específicas. Ah, ya, profe, ya sé entonces. Los secundarios siempre va a dar más detalle que los centrales, sí. ¿Qué más? También las ricas aclaraciones. ¿Qué otros más? Los datos que son como recomendaciones. Y también tenemos a los ejemplos. ¿Correcto? Entonces, estos cuatro detalles van a distinguir, en este caso, a los argumentos secundarios de los argumentos o de argumentos centrales. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Cachai o no cachai? Cristian, ¿estás o no estás? ¿Sí? A ver, vamos entonces ahora a aplicar. ¿Ya? A ver, dice el texto number 1. Es urgente que en el Perú se legalice la práctica de la pena de muerte, sobre todo para aquellos que asesinan o cometan violaciones de niños y niñas, porque sus víctimas contraen un trauma que es posible que lleven para toda su vida. Creo que esta pena se debe aplicar también a los terroristas, los cuales creen que para imponer sus ideas tienen que utilizar la violencia en contra de gente inocente, tal como lo hicieron durante más de 2 décadas grupos terroristas como Sendero Luminoso. Si queremos acabar con un problema, debemos solucionarlo de raíz. Bien, la pregunta número 1, ¿qué es lo que nos está pidiendo? ¿Cuál es la tesis? Entonces, chicos, vamos a observar algo. ¿Ya? Para que tú lo puedas hallar más rápido, tu estrategia sea más mejor. ¿Cómo? Mejor o mucho mejor, para que sea más efectivo.com. ¿Ya? Escúchame, a ver, ¿qué hago? Mira esto, mira esto. Quiero hablar un poquito de... Mira lo que hago. Mira lo que hago. ¿Qué estoy haciendo? Marcando o encerrando, ¿qué palabrita? Mira mis movimientos sexys. ¿Sí o no? Oh, oh, mira, Cristian, mira. ¿Qué voy a hacer, Cristian? Jalo una flechaza. Y si ustedes quieren identificar la tesis de una forma más rápida, entonces vas a llamarlo así, ¿ya? Lo vas a identificar como una oración redactada en primera o tercera persona y en número
Vamos a llamarle. Puede ser en número singular o en número plural. ¿Correcto? Verbos que utiliza en este caso la tesis, ¿ya? Puede decir pienso, puede decir considero, puede decir creo, puede decir asumo, puede decir planteo, etcétera. Ahora también puede estar en número plural. Pensamos, consideramos, creemos, asumimos, planteamos. Eso ya va a depender del autor del texto. ¿Ya? ¿Cuál, hijo? Infiero no es muy usual para presentar una tesis, pero podría ser, ¿ok? Hasta ahora, siendo honesto, no he visto que hayan utilizado la palabra inferir, pero estos términos sí. Por ejemplo, chicos, ¿se han dado cuenta que en el texto 1 hay una palabra que dice creo? Subráyalo, por favor. Vas a subrayar desde la palabra creo hasta la palabra terroristas. Creo que esta pena se debe aplicar también a los terroristas. Subráyalo. Porque estamos identificando ¿qué cosa? Pregunta. ¿Estamos identificando la tesis o parte de la tesis? ¿Y por qué me estás diciendo parte de la tesis? ¿Por qué? Hay dos razones por el cual estamos seleccionando parte de la tesis. Hay dos palabras que te ayudan a entender que es solamente parte de la tesis. También hay una palabra que dice también, es un conector de adición, está complementando. Y hay otra también. No sé si se han dado cuenta. Solamente la frase que te he pedido que subrayes. Creo que esta pena se debe aplicar también a los terroristas. Aparte de también, hay otra frase. Si queremos. No. Estamos hablando de lo que te he mandado a subrayar. De esa misma palabra que te he mandado a subrayar. Esta pena. ¿Te has dado cuenta? Oye. ¿Es esta la que te apesta? No, ¿cierto? Esta pena, tú te has dado cuenta que es un referente, ¿sí o no? Porque está señalando a otra palabra ya mencionada. ¿A qué palabra está señalando? ¿O a qué frase? Pena de muerte. ¿Dónde se mencionó pena de muerte? ¿Dónde? En la segunda línea, varón. Entonces, todo referente tiene su referido, ¿sí o no? Entonces, referido y referente se complementan entre sí. Chicos, lo que dice o la oración que contiene la frase pena de muerte sería la otra parte de la tesis. En otras palabras, ¿desde dónde va a ser la tesis en esta oración? Desde es urgente que en el Perú se legalice la práctica de la pena de muerte, sobre todo para aquellos que asesinan o cometan violaciones de niños y niñas. Hasta ahí, subraya. Subraya desde el verbo es hasta la palabra niñas, subráyalo. Y si has utilizado un color, que sea con el mismo color que has subrayado la oración que dice, creo que esta pena, bla, 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 hasta donde te dije. Chicos, entonces, hasta ahí. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta? El tema, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro tema aquí? La pena de muerte. ¿Y ya te diste cuenta de cuál es la tesis, sí o no? ¿Quién está hablando? ¿Quién dice que es urgente que se legalice la pena de muerte en el Perú, bla, bla, bla? ¿Quién está hablando ahí? El autor del texto. Y lo reafirma cuando utiliza el verbo. ¿Qué verbo? Creo. ¿Me dejé entender o no me dejé entender? Ahí tienes entonces señalada la tesis. Varón, ahora sí ya puedes estar seguro de cuál es tu respuesta. Fíjate bien. ¿Cuál, mamachita? Dedito. Ya. Por acá me dice la letra C. Ya. O la E. Ya. Lean lo que les he mandado subrayar como tesis y elíjanme su respuesta. Pero fíjate bien. Y tú también.
La letra. La C. Como un texto corto nos puede enseñar tanto. Mira, hay dudas, ¿cierto? Oye, profe, mucha. Parece que la letra dedo, taza, enano son muy parecidos, ¿no? Ya. Miren, vamos en orden. La letra C me dice en el Perú. En algunos casos, debe practicarse la pena de muerte previamente legalizada. Esto va conforme a la tesis que hemos delineado o demarcado en el texto 1. En primer lugar, cuando el autor pide que se legalice la pena de muerte, ¿en dónde quiere que se legalice? En el Perú. ¿Es claro en eso el autor, sí o no? En el Perú. Y cuando dice en algunos casos, ¿de qué caso se refiere de dar la pena de muerte? Terroristas, violadores de niños y niñas y asesinos. ¿Hace referencia o no? Y luego dice, previamente, hablando de la pena de muerte, previamente legalizada. ¿Qué se entiende por previamente? Primero, se legaliza la pena de muerte y ahora sí, ¿a quiénes voy a aplicar esa pena de muerte? Asesinos, violadores de niños y niñas y terroristas. Dime tú, ¿está respetando lo que dice el texto en la tesis, sí o no? Ahora, mira lo que pasa con la letra D de dedo. Quiero reír, ya. La D dice, por sus a violadores, asesinos y terroristas debería aplicarse de la pena de muerte. Oh, profe, la D también es correcta. ¿Están seguros? Falta. No dice en dónde, ¿sí o no? ¿Dónde debe legalizarse la pena de muerte según el autor? En el Perú, ¿lo dice? No lo dice. ¿Te diste cuenta o no? ¿Qué pasa cuando se ausenta o se quita la frase en el Perú? ¿Qué entiendes? ¿Que dónde se debe legalizar la pena de muerte? En todo el mundo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo se llama eso? Generalización. ¿Tú te acuerdas? Mira, no me dejen engañarles, ¿ah? Yo te enseñé la palabra incompatibilidad, ¿sí o no? La incompatibilidad, ¿qué te dije que es? Una idea falsa, ¿sí o no? La idea falsa se puede expresar de dos formas. ¿Te acuerdas cuáles son? La contradicción, que es muy fácil identificarla, contradicción, y la otra, ¿cómo se llama? Tergiversación. En la tergiversación te enseñé dos tipos. ¿Cuáles eran? Lo que acabamos de aplicar. ¿Qué dice acá? Exageración. Y la otra se llama deformación. ¿Se entiende? La exageración tiene que ver exactamente con ¿qué? Con la falacia ¿de qué, profe? ¿Cuál es, Cristian? ¿Cuál es ahí? Generalización. ¿Se entendió? Nada más. ¿Hay generalización en la alternativa dedo? Si es exagerado o generalizado, es entonces un tipo de tergiversación y ese es un tipo de información falsa. Entonces, ¿qué está pasando con la alternativa enano? ¿Qué está pasando? La alternativa E, ¿qué pasa con la E de enano? Porque dice de Perú, ¿ah? Falta terroristas. Cuando faltan datos, eso se considera deformación. Mira, hay tanta información que les quiero hacer recordar, pero mira, ni el espacio me da. Pero ¿sabes qué? Le voy a sacar la vuelta.
Mira, mira, Cristian. Mira. Una forma de reconocer la deformación es quitando datos. Y la otra cosa, mariposa, es añadiendo datos que no corresponden al texto. ¿Me dejé entender o no me dejé entender? Ahí está. ¿Correcto? Nunca te olvides de eso. Si tú manejas esto, escúchame, ¿ah? Si tú aprendes a manejar la compatibilidad, así como te estoy enseñando, si aprendes a diferenciar la lectura del texto con el discurso, si aprendes a diferenciar los estilos discursivos, si aprendes a identificar una tesis y lo diferencias de un argumento central, está loco, aquí. Vas a hacer lo máximo. ¿Captas? ¿Está bien o no? No te me asustes. ¿Está bien o no? ¿Qué pasa? Ya está. Bien. Entonces, chicos, marcamos la letra C de cachimbo. ¿Está bien o no? Te voy a predestinar. Tú ya eres cachimbo este año 2023. ¿Está bien? A ver. Ahora resuelve el texto número 2 porque lo que te está pidiendo es nuevamente la tesis, la pregunta 2, y en la tercera pregunta te pide el argumento central. ¿Saben qué, chicos? Si por ahí no es muy entendible argumento central, fundamentación general, ¿sabes qué? Simplemente míralo como razón o míralo como explicación. Nada más, pero tiene que ser general. ¿Ya? A diferencia de los argumentos secundarios. A ver, me voy a callar un ratito, ¿sí? Te dejo que leas el texto 2, identifica el tema, identifica la tesis y el argumento central. A ver, me callo un ratito. Vamos a enfermera. Ustedes pueden. Lógicamente, el color naranja tiene un sentido muy interesante. Vamos a sacar acá. ¿Hay permiso de invertir? Es normal. Por si acaso hoy nuestra clase es 1 hora y media nomás, chicos. De ahí voy a tener que dictar acá al costado una clase modelo. Y la próxima semana nos veremos, ya saben, tarde o en la noche. Ahí vamos viendo distinto, ¿ya? Ahorita sobre el sí. El texto número 2 nada más quiero que desarrolle. Un minuto más.
A ver, lo voy a dejar aquí sentado, ¿ya? Chicos de virtual, por favor, paciencia. Sé que me quieren ver, pero escúchenme. Confórmense con mi melodiosa voz. A ver, el texto nos dice: la tolerancia hacia los símbolos religiosos ha causado mucha controversia tanto en Oriente como en Occidente. Esos símbolos han sido incorporados en cada religión y son expresiones de su fe y devoción. Sin embargo, para muchas personas, especialmente en Occidente, ciertos símbolos, como el velo musulmán, representan el carácter represivo y extremadamente regresivo de un grupo religioso. Además, usarlos públicamente, por ejemplo, en las escuelas, puede generar división entre los estudiantes. Por ello, considero que lo más adecuado sería prohibir el uso de este tipo de símbolos religiosos en edificios públicos. Al restringirse o limitarse al ámbito de las instituciones públicas, la prohibición puede ser regulada más fácilmente. De hecho, solo recaería en el control de los guardias de seguridad, en lugar de que se convierta en un tema policial. Muy bien. En el texto 2 estamos hablando sobre los símbolos religiosos. Y yo me imagino que te habrás dado cuenta dónde está la tesis, ¿sí o no? ¿En qué oración está la tesis? Desde que dice por ello. ¿Okay? Considero, ahí está hablando el autor, que lo más adecuado sería prohibir el uso de este tipo de símbolos religiosos de edificios públicos. Subráyalo o enmárcalo como tesis. Y la respuesta de la número 2 está en la letra C de cachín. ¿Te diste cuenta? Muy bien. Ya te diste cuenta, ya lo viste, ¿sí o no? Ahora, para entenderlo así, más fácil. El argumento central es la explicación o el por qué piensa el autor que se debe prohibir los símbolos religiosos en lugares públicos. ¿Por qué? Quiero que por favor te vayas a la segunda oración. No, mienta. Tercera oración, desde donde dice sin embargo. ¿Te ubicas? Desde sin embargo hasta la palabra religioso, subráyalo con otro color y le vas a identificar como argumento central. ¿Por qué el autor piensa que se debe prohibir los símbolos religiosos? ¿Por qué? Mira lo que dice. Para muchas personas, especialmente en Occidente, ciertos símbolos, como el velo musulmán, representan ¿qué cosa? Carácter represivo y extremadamente regresivo de un grupo religioso. Este vendría a ser su explicación central. ¿Bien? Porque esos símbolos religiosos tienen características regresivas y represivas.
¿Y eso dónde se encuentra, chicos? ¿En qué alternativa de la número 3? En A. Te dice, cuenta. Ya. Dale. 3 enanas. Muy bien. Ahora, no sé si te has dado cuenta que después de la tesis, perdón, después del argumento central que has subrayado, hasta la palabra religioso, ¿cierto? La oración que dice, además, usarlos públicamente, por ejemplo, en las escuelas puede generar división entre los estudiantes. Dime tú, ¿eso qué viene a ser? ¿También puede ser argumento, sí o no? Pero es un argumento secundario, porque los ejemplos secundarios, ¿qué pueden ser? Ejemplos. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Sí? Ya está. Varón, varona, te toca la número 3. Sigue, papi. Sigue, mami. Pregunta 4 y 6. Mira lo que te pregunta la 4. Tesis. La pregunta 6, argumento central. Y en el caso de la pregunta 5, te pide argumentos presentados en el texto. ¿Sabes qué? Voy a dejar que lo resuelvas sin que te explique esta pregunta. Primero quiero saber cómo tú lo resuelves solito. O sea, en otras palabras, quiero ver cómo te equivocas. Y si no te equivocas, sería extraordinario. ¿Cómo? Análogos. Análogos, similares, parecidos, semejantes. Muy bien. Vamos. Cuento unos minutos. ¿Qué clase tienes a las 12? Nada. O sea, conmigo nomás. Voy a pasar unos minutos de las 12 a ver. Ya, ya.
Similares. Paralelos. Análogo viene de la analogía. Sean similares, parecidos, semejantes. Gracias, Dios. Gracias. Chicos, todo esfuerzo, de verdad, todo esfuerzo tiene sus excelentes frutos. Luego les cuento, ¿no? Eso ya va a ser más adelante. Fin de mes. Dios mío, no se imagina cómo ha estado todos estos días. Pero ya, ahora hay que subir los frutos. A ver, niños y niñas, ahora sí voy a poner adelante. ¿Algún recadito, Avi? ¿Todo bien? Ya. Avísame, no va a ser, ¿sí? Hasta las 12 y pico puedo quedarme, ¿sí? Y ahí empalmo al toque nomás con ellos, ¿ya? ¿Hasta qué hora ellos se pueden quedar? 1:30. Ya. Eso es 1:30, no su clase. Pero se pueden quedar un poquito más, ¿sí? Ya, listo. A ver, texto number 3. Me mordí la lengua. Texto number 3 dice. Ya. No, está loco, la lengua, morderse la lengua duele peor todavía. Y ahí estás hablando como. ¿Sí o no? Duele y es horrible. Y ahí no te deja comer ni tampoco puedes disfrutar la comida. Ya. Yo me mordeo más en la dentro de la boca, en la lengua. Por eso. Y no me dejes hablar porque ahorita me disperso y escucha. Ya. Texto 3. Constantemente escuchamos que es importante leerles cuentos a los niños. Pero, ¿sabemos por qué? Estuve. ¿Quién está hablando ahí? El autor. ¿Pero ahí empieza la tesis? No. Simplemente acá menciona una circunstancia. Estuve en la última feria del libro de Guadalajara, órale, y después de escuchar a muchos de los grandes de la literatura, aquí, subraya. ¿Quién quisiera? Yo. Primera persona, ¿sí o no? Primera persona. El autor dice, quisiera compartir 2 contundentes razones para estimular a nuestros hijos a amar los libros y literatura. Subráyalo, por favor, desde la palabra quisiera hasta literatura, y esto lo vas a reconocer como tu tesis. Eso quiere decir que la respuesta de la número 4 está en la alternativa C de cachín. ¿Sí o no? Chévere, pajita pulenta. Estamos cachondo. Estamos bacán. Pero me estamos cachorreando ahorita. Sí. ¿Te das cuenta que cuando utilizas información válida, la haces linda? Redondito sale, ¿sí o no? Ahora, ¿dónde está su argumento central? El argumento central se diferencia de los argumentos secundarios en que el argumento central es más general. Y como el autor en su tesis menciona que tiene 2 contundentes razones para estimular a nuestros hijos a amar los libros y literatura, ¿cuáles son esas 2? La primera, ¿cuál es? Tiene que ver con lo que llamaría la parte formal de la inteligencia. Subraya eso, por favor, como tu primer argumento central. Y la otra, la segunda, tendría que ver con la calidad de vida. Ahí está, tu argumento central. Como dijo, 2 contundentes razones. Esas son sus 2 contundentes razones y lo está expresando de forma general, ¿sí o no?
Lo que está después de los 2 puntos, acuérdese que cuando leen 2 puntos en un texto, eso te puede servir como un indicador de ¿qué? Explicación. Solo que esta explicación ya va a ser más específica. ¿Me dejé entender o no? Lo que se menciona desde estos 2 puntos en adelante son razones específicas. Ok, chicos, entonces, vamos a la respuesta de la número 6. ¿Cuál es el argumento central del texto anterior? La respuesta en la número 6, estamos en la pregunta 6, según lo que te he mandado a subrayar, viene a ser la letra beso. ¿Te diste cuenta? ¿Qué dice beso? Leer incide positivamente en la parte formal de la inteligencia. Leer desarrolla tu inteligencia. Chicos, ahorita estamos desarrollando la inteligencia, ¿sí o no? Por supuesto, te estás haciendo más inteligente. Papi, te estás haciendo más inteligente. Papi, mira, brazo que está leyendo. Ah, no, ese no. Ah, ya, eso, no lo saques. Pero, chicos, mientras más lean, más inteligentes se vuelven. ¿Y sabes qué? Anímate cuando vienes a clases. Porque ¿qué vas a venir a hacer acá? Vas a leer, ¿sí o no? Lees en la pizarra, lees en tu cuaderno, lees en tu separata, lees en tus fichas, lees en tu examen. Varón, por eso es que cuando terminas la clase o cuando llegas a tu casa, ¿cómo llegas? No pagamos. ¿Cómo? Cansado, cansada llegas, ¿sí o no? O a veces cuando estás en el micro y estás en la ventana, durmiendo, ¿cómo dice? Jadeando y llegas. A veces te has pasado en el bus, ¿sí o no? Porque estás desarrollando tu inteligencia. Estás entrenando tu cerebro y tu cerebro cuando se cansa, tú sabes que el desgaste mental es más fuerte que el físico. Hay momentos en que tu cuerpo, como la televisión se apaga, ¿no? Hay una idea así de siempre, ¿sí o no? Te vas. Te vas. Ni siquiera te acuerdas en qué momento te has quedado dormido. ¿Te ha pasado incluso que a veces estás en el bus y las personas cuando se quedan dormidas, se quedan dormidas en tu brazo? ¿No? Depende, ¿sí o no? Si es un gordazo, imagínate, chaque. Ya, te pasó ya. Me ha pasado. Y un poco más se me bota el asiento, porque él estaba por la ventana y yo hacia el borde, ¿no? O sea, me estaba botando. Entonces. Pero si es una señorita. Por. Y te ponen nombre. No, pero no me ha pasado eso todavía. O sea, sí, se ha dormido una señorita una vez, pero ella se cuidaba bastante, ¿no? O sea, cuando veía que ella se estaba inclinando mucho a mí, ¿no? No pasó nada. Se limpiaba la mano y seguía. Pasaba. Pero no ha llegado a inclinarse a mí, ¿no? Bueno, yo le ofrecí mi pecho, pero ¿qué podemos hacer? A ver, entonces, hasta aquí, chicos. Mira, a ver, hablo estupideces a veces hoy. Estamos en que la lectura desarrolla la inteligencia, ¿sí o no? Mira, ¿hasta dónde he llegado? Ya, ok, y está grabado, eso es lo peor. A ver, entonces, la lectura desarrolla nuestra inteligencia y también que produce una calidad o una mejora en nuestra calidad de vida. Así que eso contiene la alternativa beso en la número 6. Ahora, en la pregunta número 5 dice, ¿cuáles de las siguientes opciones son? ¿Qué dice? Argumentos presentados en el texto. Yo te quiero preguntar, ¿qué entiendes cuando solamente te dice argumentos presentados en el texto? ¿Lo entiendes como argumento central o argumentos secundarios? ¿Cómo los entiendes? En este caso puede ser ambos, pero pregunta, ¿estos argumentos a quién pertenecen? Al autor del texto, ¿cierto? Sí se han dado cuenta que en el texto número 3 menciona a Mario Vargas Llosa, ¿sí o no? Y Mario Vargas Llosa presenta también su idea, su argumento, ¿o no? ¿Qué es lo que dice Mario Vargas Llosa? Permítame leerlo. Mario Vargas Llosa dice, eso está en el tercer párrafo, dijo, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dijo, en una de sus conferencias que la literatura procura una existencia mejor, que la vida así nomás no se nos presta, perdón, que la vida así nomás como se nos presta o presenta, no basta, dice.
y que debemos desear más. ¿Quién está hablando acá? Mario Vargas Llosa. Entonces, yo quiero un ratito saltar, ¿ya?, a esta primera afirmación que dice, leer nos hace notar que la vida así nomás no basta. ¿A quién corresponde eso? ¿Al autor del texto o a Mario Vargas Llosa? Mario Vargas Llosa. Entonces, ¿se puede considerar como argumento del texto? No lo puedes considerar. Pero, profe, en el texto lo dice, profe. ¿Y qué nos pide cuando solicita argumentos del texto? Argumentos del autor del texto. ¿Me dejé entender o no me dejé entender? La pregunta tendría que cambiar para poder aceptarla como un argumento. Vamos a decir así. Debería ser un poco más exacto o preciso. Según el autor del texto, ¿a quién o qué citó para fortalecer o para reforzar su argumentación? ¿Viste la diferencia o no? Si se preguntara así, cambia la cosa. Mariposa. ¿Se entendió hasta aquí? Muy bien. Entonces, la 1 no es considerado argumento. La 2, ¿la consideraste? Es así. Porque dice, leer ofrece la posibilidad de vivir ámbitos análogos. El texto que te dijo, leer, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ofrece la posibilidad, no, ¿dónde está? Acá. La segunda, leer a los niños es ofrecerles la oportunidad de vivir mundos paralelos. Es lo mismo que mundos análogos, ¿se entendió? O ámbitos análogos, ¿estamos de acuerdo? La 2 sí es correcta. Y la 3, leer estimula el pensamiento crítico y prospectivo. Eso está en el segundo párrafo. No dice con la palabra crítico, pero lo dice con pensamiento reflexivo. ¿Se entendió o no se entendió? Son sinónimos. Ah, ya. O sea, loco, la 3 sí es correcta. Y la 4, te has dado cuenta que es totalmente contradictorio. Porque la lectura que hemos dicho, ¿desarrolla la inteligencia, sí o no? Sí la desarrolla. Y la 4 te está diciendo que no. Es totalmente contradictorio, es falso. Entonces, 2 y 3 son la respuesta. O sea, la C de Cachín. Cristian, ¿se entendió, papalín? ¿Sí? Excelente. Muy bien. Estamos recontra bacán. Ahora, con esto terminamos, creo, ¿ya? Texto 4. A ver, te doy dos minutos. Texto 4. Pero quiero aclararte que la pregunta número 7 está pidiéndote presupuesto, ¿cierto? ¿Sí o no? Oye, cuando habla de presupuesto, ¿está hablando de dinero? Entonces, en razonamiento verbal, tienes que llamar o considerar el término presupuesto. Inferencia. ¿Ya? Ponle al costado. Inferencia. Chicos, la inferencia, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser la inferencia? ¿Explícita o implícita? Implícita, ¿ok? Ya, solamente te hago esa aclaración. Porque adivina, adivinanza, rájate la panza. La pregunta 8, ¿qué te está pidiendo? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el punto central de discrepancia? Dime tú. ¿No crees que el punto central de discrepancia se refiere exactamente al tema o asunto polémico? Eso es lo que te está pidiendo. Nada más. El tema o asunto polémico, la 8. Y la 7, una inferencia, según lo que afirma la señora. Vamos, 2 minutos. Vamos a decirle
relaciones o apareamientos. Dice el texto 4. Una señora llamó a un veterinario para que examinara a su gata. Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo más dinámico. Por favor, Cristian, tú vas a ser el veterinario, ¿ya? Y Rachel, yo quiero que tú leas lo de la señora. ¿Sí? Y yo voy a hacer la voz narrador. ¿Sí? O sea, yo voy a decir algunas partecitas. Por ejemplo, dijo la señora, ¿no? O dijo el veterinario. ¿Sí? Esa parte del narrador la digo yo. ¿Sí? A ver, entonces, empiezo yo. Una señora llamó a un veterinario para que examinara a su gato. ¿Rachel? No sé qué le ocurre. Parece que fuese a tener gatos, pero eso es imposible. Nunca sale de casa si no es conmigo, y yo no la dejo sola ni en un momento. El veterinario examinó a la menina y afirmó, Sin duda alguna, su gato espera familia. No puede ser, eso es imposible. en ese momento, un gato enorme, gordo, peludo, salió debajo del sofá. Ahí está la explicación. No digas tonterías, ese es su hermano. Ay, no. Señores, señores, gracias, lo máximo, lo máximo. Se acaban de dar cuenta que con la frase final de la señora, que la señora está loca, ¿cierto? Tú no ves. La señora, el personaje, ¿sí o no? Ah, ¿también? ¿Sí o no? Entonces, mira, la pregunta 7 te dice, ¿qué presupuesto o qué podemos inferir de todo lo que afirmaba la señora? La señora decía que su gata no podía estar preñada a pesar de que había un gato ahí. Y ese gato, según la señora, ¿quién era? Su hermano. Y para la señora, porque el gato era el hermano de la gata, era imposible que este gato la pueda pisar. Entonces, ¿qué puedes inferir o interpretar de eso? Pues, porque ella basó esa relación de los gatos con la relación de los humanos. Claro, como en los humanos el incesto no es aceptable, ¿correcto? Entonces pensó que también en los animalitos, o en este caso, para ser más exacto, en los gatos, también era así. ¿Muy bien? Listo. 7A. Y la número 8, ¿cuál era el tema? La letra. Discutían si la gatita estaba preñada. Muy bien. Chévere, pajita pulenta. Bacán, maronzazos. A ver, chicos, escucha, como tengo que dictar al otro lado, quiero saber si hasta aquí he sido claro, me he dejado entender, ¿sí? ¿Ha sido provechoso y productivo? ¿Sí? Bien, chicos. Bueno, Dios mediante, entonces la próxima semana nos vemos. Vamos a ver si por ahí de repente nos vemos en la tardecita o, como les dije, si no es en la tarde, llegaré pues aquí de repente un miércoles a las 7 de la noche, ¿no? Ustedes se quedan hasta las 9 de la noche, ¿cierto? ¿Sí o no? Normal, ¿no? Ya está. Dime, papi. ¿Podría dar la respuesta de los Sí, claro, claro, no hay problema. Les voy a dar las respuestas de los otros textitos, ¿ya? A ver. ¿Qué? Eso fue. Un ratito, un ratito. Desde la pregunta que... 9.
Desde la pregunta 9, ya. Nueve, enano. 10, dedo. 11, casa. 12, beso. 13, bésame. 14, deséame. 15, enamórame. 16, deséame. 17, bésame. Y 18, deséame. Listo. Más nadie. Listo, chicos. Ha sido un placer. Ahora sí pueden ya guardar sus cositas, descansar y cualquier duda ya saben, próxima semana, tarde o noche, ¿ya? Yo ya coordinaré con el maestro. ¿Sí? No, no. Voy a recordar.